Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar juntas para escuchar tu palabra y, Señor, descansar en tus promesas, descansar en tu gracia, Señor, en medio de tanto ataque, tanta tribulación, las tormentas que vienen, Señor. Si no es por el lado físico, es por el lado emocional. Si no es por el lado emocional, el lado espiritual, Señor, el lado moral, tantas áreas que el enemigo busca hacernos caer, hacernos tropezar, Señor, pero te damos gracias porque tú estás con nosotros, nos sostienes, nos fortaleces, Señor, tu Espíritu Santo nos da de ti, Señor, de tu amor, de tu paz, Señor, de tu gozo, porque solamente como creyentes podemos disfrutar de esperanza en medio de tantas tinieblas, Señor. Señor, nos seguimos acordando y poniendo en tus manos la salud de Samantha, Señor, y estos procedimientos que le están haciendo, Señor, los exámenes de su estómago, de su intestino, Señor. Padre, tú conoces su cuerpo, conoces su estructura, Señor, tú la hiciste, tú sabes exactamente lo que está molestando, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú la toques, Señor, que tú la bendigas, que tú la guardes de todo mal. Señor, que tú abras las puertas, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para que la puedan trasladar a ese otro hospital, Señor, donde conocen su caso. Bendice a los doctores, fortalécelos, Señor, dale sabiduría para que puedan encontrar el mal, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, el pie de nuestra hermana Frances, Señor. Padre Santo, que se pueda recuperar, Señor, de esa hinchazón, de ese dolor, Señor, que tú sigas fortaleciéndola, Señor. Gracias porque la guardaste de otras consecuencias, Señor. Padre Santo, te ponemos en tus manos la salud y el estado del Señor Carlos Alberto, Señor. Tú sabes dónde está y cómo está. Señor, ponemos su alma en tus manos, Señor, que tú le sigas hablando, que tú lo consueles, que tú lo dirijas a nuestro Señor Jesús, que tú fortalezcas a la familia, que tú, Señor, seas su proveedor y Espíritu Santo, sé tú consolando y fortaleciendo, Señor, a cada familiar, Señor. Pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, Señor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno en medio del dolor, en medio de lo que no comprendemos, Señor. Tú no nos dejas ni nos desamparas. Señor, pedimos por la situación de nuestro hermano Salvador. Dale la fortaleza para responder como tu Hijo, Señor, como un hombre de Dios, con toda verdad, con toda paciencia, con toda justicia y misericordia, Señor. Sabemos que tú darás el pago a todos tus enemigos, Señor, a los injustos, a los malos, Señor. Nada que hagan en contra de tus hijos queda o pasa por desapercibido, Señor. Tú sabes y tú vienes, Señor, a poner las cosas en orden, Señor. Pedimos que lo fortalezcas, que le des paz en medio de todo ataque, Señor. Fortalece su espíritu, Señor, y a cada uno de nosotros, Señor, que podamos sentir que el hombre interior, como dice las Escrituras, se va renovando, aunque este cuerpo exterior se va desgastando, vamos, Señor, envejeciendo, pero el hombre interior se va renovando espiritualmente con tus fuerzas, Señor. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas, Señor. Te bendecimos, Señor, porque eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor, y rogamos que nos ayudes a entender tu palabra y a llenar nuestros corazones con la esperanza de tus promesas, Señor. Te amamos y bendecimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.
Bien, hermanas, voy a compartirles mi pantalla para que ayer empezamos esta clase de la resurrección, las diferentes resurrecciones para vida, vida eterna, las resurrecciones permanentes. Este, vimos que todo empieza con nuestro Señor Jesús, obviamente Él es el, el primero, las primicias. Vimos la resurrección de Él y la resurrección de los santos en Jerusalén inmediatamente después que Él resucitó. Déjeme a ver si puedo, ahí está. Entonces, para recapitular y para confirmar lo que vimos, voy a añadir estos versículos que teníamos en las lecturas. En cuanto a la resurrección de Jesús, fue profetizado esto, eh, no solamente los profetas, sino en los salmos. ah, Vemos este salmo, por ejemplo, el Salmo 16, 8 al 10, como que si el Señor estuviera hablando, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, o sea, su Padre, porque está a mi diestra, no seré conmovido. De alguna manera, en el ámbito espiritual, el Señor podía ver a su Padre y dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Obviamente nosotros podemos aplicar toda la palabra del Señor a nuestra propia vida por Cristo Jesús. Un creyente puede decir esto también, gozarse y decir, se alegra mi corazón porque y mi alma también está tranquila, puede reposar confiadamente porque no nos va a dejar el Señor en la tumba, no nos va a dejar, esa es la idea de la palabra Seol. Obviamente hay otras palabras que se usan para describir al sepulcro, como el Hades. El Hades era un lugar intermedio donde están, y se dividía en dos partes, el paraíso o el Hades, o el Seol, que es el área donde estaban los injustos, los que no obedecían al Señor en el tiempo del Antiguo Testamento. Por eso Jesús habló de la historia del rico y Lázaro. El rico se fue al Hades y Lázaro se fue al seno de Abraham. Así también se lo podía mencionar, como el seno de Abraham o el paraíso, y el Hades, el área de tormento. Pero el Señor es el primero que sale de la tumba para también darnos a nosotros esa esperanza. Así que este salmo, el Salmo 16, podemos abrazarlo y podemos aplicarlo a nosotros por el Señor Jesús solamente. Así es con todas las promesas de las Escrituras. Solo por Cristo podemos nosotros también declarar esas victorias. Bueno, también ayer vimos de la resurrección de los santos en Jerusalén y leímos en Mateo 27:50 este evento que dice que cuando el Señor murió se abrieron unos sepulcros y cuando Él resucita salieron algunos cuerpos de santos, dice así, dice Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, o sea, murió en ese momento. Y ahí dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, o sea, hubo un terremoto, un, una conmoción, se abrieron los sepulcros de los santos, dice, o sea, es específico, no de todos, solamente de los que el Señor consideraba suyos. Y dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. Esa es la única referencia a esta resurrección. No está definido si estos que resucitaron volvieron a morir o si fue ya una resurrección para vida eterna. Está, muchos se inclinan que fue ya para vida eterna porque al, vino después de la resurrección de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento también nos habla de que hubieron dos, por ejemplo, en el tiempo de Pablo, Pablo resucitó a un joven y volvió a morir, o sea que hay para los dos lados.
Algunos piensan que este evento es un cumplimiento de lo que nos narra Levítico 23, que se los leo rápidamente como para em, reforzar la enseñanza de ayer. Levítico 23, 9 al 14, esto como en tipología, como una figura. El Señor había ordenado, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, o sea que cosechen, dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La gavilla, estaba viendo el concepto, es un puñado, o sea, como un rollo, o sea, de lo que haya cosechado. Si era maíz, pues traía un puñado de la primera cosecha. Era como lo primicia, dice aquí, era los primeros frutos de la siega. Dice, y el sacerdote mecerá la gavilla, o sea, la tomaba ese puñado y la mecía así delante del Señor, delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la meserá, o sea, el domingo. El día de reposo es al sábado, de viernes en la noche a sábado en la noche. Entonces, amanecer el domingo, la mesía, y y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ah, esto era para el versículo de arriba. Por alguna razón se vino acá. Déjenme ponerlo aquí en la resurrección de los santos. Que nos faltó leer, tal vez aquí retrocedo un poco, hablando de los que se levantaron en ese día, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, algunos conectan esta historia de las primicias, el puño, después de como una ofrenda al Señor. Dicen, pueda que estos santos de Jerusalén que resucitaron en el momento que el Señor resucitó era ese puñado. También les enseñé, aquí tengo, lo marcamos, les mandé para que lo tengan en el WhatsApp, lo puedan copiar, para que vean en dónde estamos. Entonces, empezamos aquí la número 1, la resurrección de Cristo, y ahí mismo, en ese mismo momento, resucitan otros santos en Jerusalén, que es un puñado pequeño, fueron unos pocos que es como una ofrenda de anticipo para lo que iba a venir después, como la cosecha que vendría después. La cosecha que viene después somos nosotros en el día del rapto. Encontré otro cuadro menos populado, menos confuso, que se llama Las Resurrecciones. Creo que, a ver, aquí está, sí. Nomás que no lo encontré en español, pero podemos, yo sé que casi todas entienden el inglés y si no, pues lo vamos explicando. El título es las resurrecciones y los juicios. Entonces, enfoquémonos aquí primero. La cruz de Cristo es el primer juicio sobre el pecado. En la cruz el Señor, los que está de verde van a ser los juicios que nos presenta las escrituras, y lo que está de rojo va a ser las resurrecciones. Entonces tenemos, el Señor muere en la cruz, tenemos varios versículos, pero el primer juicio es sobre el pecado. Eso lo confirma Romanos 10, Romanos 8 y Juan 5. El juicio sobre el pecado empieza la iglesia. Pero aquí ven, dice First Fruits Saints, dice el fruto de los primeros santos. A ver si lo puedo, aquí está. Entonces tenemos
una resurrección aquí, otra resurrección acá. La resurrección de Cristo primero y la resurrección de los santos en Jerusalén. Aquí está Mateo 27 que hemos leído. Aquí este término, first fruits, los primeros frutos, nosotros somos parte también de esos primeros frutos. Vamos a leer ahora porque nos toca estudiar la resurrección de la iglesia. Entonces, tenemos, a ver aquí, déjenme abrir esto. Entonces, hemos visto la resurrección del Señor Jesús, la resurrección de los santos en Jerusalén, y ahora vamos a ver la resurrección de la iglesia. Como se dijo en los estudios de la venida de Cristo por sus santos y la doctrina del arrebatamiento, los muertos en Cristo serán resucitados en el tiempo de la venida de Cristo por los suyos. Y junto con los cristianos vivos que serán transformados, se encontrarán con el Señor en el aire y subirán al cielo. Ese es el siguiente evento, la tercera resurrección que viene. No es que son las mismas personas, son son eventos diferentes. Cuando hablamos de resurrección, no quiero que se confundan cuando decimos 7 resurrecciones. No quiere decir que uno va a resucitar 7 veces, sino que son diferentes eventos para diferentes individuos, ¿verdad? Individuos como el Señor, estos santos de Jerusalén, nosotros, la iglesia, y después a los santos del Antiguo Testamento. Según primera a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y primera a los Corintios 15, 51 al 58. Vamos a leerlos eso. Tanto los santos resucitados como los trasladados recibirán cuerpos de resurrección similares al cuerpo resucitado de Cristo. Eso también lo dice en primera de Juan 3, 2. La resurrección de la iglesia es la primera resurrección en gran escala y es precursora de los demás. O sea, de acuerdo a nuestro diagrama aquí que tenemos, ¿dónde se me fue? Bueno, ahorita lo busco, lo voy a, porque vamos a leer. Nosotros vendríamos aquí, aquí está el rapto, ven el rapto, el evento. Esta es la iglesia, han pasado 2000 años desde la muerte del Señor. Todo esto, la gente está muriendo en Cristo, se llama así. Y viene la resurrección a la vida, la resurrección de los justos. Así también se la describe como la resurrección de los justos. Y aquí es la primera resurrección. Todo esto, este término, primera resurrección, es para los que resucitan para vida eterna, sea que sea la iglesia, sea que sean los del Antiguo Testamento o los que van a resucitar para el milenio. Aquí, como ven, va para arriba, la primera resurrección, dice aquí, y translación, o sea, un traslado también. Este sería la tercera resurrección de la iglesia. Ahora, esto nos lleva al segundo juicio. El primero era para juicio contra el pecado de los creyentes y el segundo es para juzgar las obras de los creyentes. O sea, como ven, esto se le llama el juicio del trono, el juicio de Cristo. Vamos a todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, se llama en español. En inglés le llaman el Judgment Seat of Christ. El tribunal de Cristo, eso está en estos versículos, se puede ver. Los juicios, dice que van a ser pasados por fuego nuestras obras. No para condenación, porque ya todos estamos acá, sino para premiación, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita en la tercera resurrección de la iglesia, pero se considera primera, porque solamente ante el Señor hay solo 2 resurrecciones. La primera resurrección para vida eterna y la segunda resurrección para muerte eterna. Entonces, ahora sí, vámonos a seguir. Quería la lectura de la palabra. Tenemos aquí, entonces empezamos la resurrección de la iglesia, que es la tercera. Vamos a leer este pasaje muy conocido, primero a los Tesalonicenses 4,
desde el versículo 13 en adelante para entender lo del rapto. A veces no me gustan los títulos que le han puesto. Esos títulos no son inspirados. Y si ustedes leen Biblias en inglés, van a notar que muchas veces los títulos de español y los de inglés no concuerdan para nada. En algunas ocasiones sí, pero la gran mayoría no. Especialmente en los salmos nos estábamos dando eso cuenta con mi esposo. Yo leía en español y él leía en inglés y él me decía un título y yo decía, ¿que dónde estás? Y era el mismo salmo, pero los títulos son diferentes. Entonces, a veces los títulos pueden confundirlo a uno. Por ejemplo, aquí le han puesto el título La venida del Señor. Muchos se pueden confundir y pensar que es la venida cuando cuando toda la humanidad lo va a ver. Pero aquí hubiese sido mejor ponerle el rapto o ponerle la venida del Señor por los salvos o algo así, agregarle, porque hay que diferenciar entre el rapto, lo que se llama el rapto, y la segunda venida. Son dos eventos completamente diferentes y aquí puede confundirse uno. Pero ustedes piensen, aquí le vamos a poner, para no confundirlo, vamos a ponerle el rapto de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Dice Pablo, nos explica que no quiere que seamos ignorantes de este evento acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, aquí vemos dos grupos. No todo el mundo va al cielo. Hay un grupo que las escrituras lo llaman que duermen, que están descansando en Cristo, esperando que el Señor venga para darles un cuerpo nuevo. Pero hay otros que no tienen esperanza y pues muy triste, ¿no? Saber que hay gente que no se va a salvar. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, en la fe de Jesús. El que muere creyendo que Jesús es el Salvador, el único Salvador, y es el Cristo, es el rey de su vida, el rey de todo. Esa persona es sellada por el Espíritu Santo, tiene nueva vida. Y entonces Jesús va a venir por esa persona para juntamente con Jesús en los aires llevarnos con el Padre. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Noten que tal vez ahí se inspiraron para ponerle ese título, La venida del Señor, pero está hablando del rapto. Dice, no precederemos a los que durmieron. Y esto quiere decir, no nos vamos a adelantar. No porque estemos vivos vamos a irnos primero, sino que vamos a estar juntos con los que hayan muerto. Vamos a encontrarnos con ellos en el aire. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la primera resurrección, que en este caso sería nuestra tercera. Los que hayan muerto en la fe de Jesús van a salir primero y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Noten que hay dos veces que hace referencia Pablo aquí, dice los que hayamos quedado, y acá también en el versículo 15 dice que habremos quedado, ¿verdad? No sabemos si es una referencia física de que si todavía que a lo mejor no habrán muchos cristianos vivos o si es una referencia espiritual a que habrá gente que se identifica como cristianos pero después dejarán al Señor y no forman parte, pero es interesante que lo usa dos veces, los que hayamos quedado. Dice, vivos o muertos nos encontraremos con el Señor en el aire. Entonces hay una resurrección aquí. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
baby, creo que Piruli quiere salir. Vamos a leer otro pasaje que nos ayuda a ampliar ese pensamiento. En 1 Corintios 15. Entonces, estamos enfocándonos en esta resurrección de la iglesia, la resurrección del creyente, la resurrección de gentiles y judíos que hayan creído en Jesús. Y obviamente hayan nacido de nuevo, que ese es el requisito para irse con el Señor. 1 Corintios 15, 2, esta está un poco larga, pero tiene que ver solamente con el rapto. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, ¿verdad? Si el Señor no hubiese resucitado, estamos perdiendo el tiempo porque todos vamos a morir. Por eso el mundo dice, la vida es corta, hay que gozarla, porque no piensan que hay resurrección o piensan que todo el mundo se va a ir al cielo, pero hay más, hay algo más allá después de la muerte. Entonces, si no hubiera, mejor, como dicen, todos debiéramos de hacer lo que nos dé la gana, tirarnos al relajo, ¿no? Y disfrutar la vida como piensa el mundo, ¿no? Pero no, esa no es la idea. Dice, Cristo sí resucitó, entonces sí hay algo después de la muerte. No es que se acaba en el momento que uno muere. Dice, y si no hubiese resucitado Cristo, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A veces hacemos tanto énfasis en la cruz y es muy importante, pero el Evangelio no puede separar la resurrección. Se tiene que hablar de la resurrección porque si el Señor no hubiese resucitado, de nada hubiese servido su muerte. La resurrección es lo que lo confirma, lo eleva a la posición. O sea, el Padre confirma que Él era el Mesías, que Él era Dios, que Él era quien dijo ser. Entonces, no podemos, cuando uno habla de Cristo, prácticamente tiene que hablarle a la persona de que hay vida, va a haber resurrección y tiene que la persona saber que los que son de Cristo son parte de la primera resurrección y los que no son de Cristo van a resucitar para condenación. Aquí dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si el Señor no resucitó, también los seguidores de Cristo están muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, si el Señor no hubiese resucitado, o si Él no resucitó, la gente nos debería de tener lástima porque estamos perdiendo el tiempo. Dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, sí es verdad que ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, todo lo que predicamos es verdad. Todo lo que Pablo está diciendo, lo que hemos testificado es verdad. Nosotros lo vimos. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Algo que tenemos que entender es que el Señor vino para restaurar su creación. Y por el pecado todos vamos a morir. Entonces Él venía para darnos una nueva esperanza, una nueva solución, una solución a nuestro problema de la muerte. Por eso conecta aquí, el pecado nos causa morir, pero la resurrección de Cristo, por Él entra la vida. Y aquí lo explica en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿verdad? Todos los que están en Cristo vivirán, pero cada uno en su debido orden. Aquí está el proceso, o sea, no es una sola resurrección para toditos. Hay la resurrección para vida,
que empieza con Cristo, Él es el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está el rapto. Los que son de Cristo van a resucitar cuando Él venga por nosotros. Luego el fin, noten, aquí se salta Pablo ya en la línea profética, ¿no? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, o sea, esto está hablando ya del milenio. Cuando va a empezar el milenio, ahí va a haber otra resurrección. El fin, dice, eso hace una diferencia. El fin de lo que conocemos, ¿no? De los gobiernos, de los reinos, empieza el Señor el reino. Ah, va a empezar el milenio y al final del milenio va a haber otra resurrección, pero sabemos que es para muerte. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sabemos que la gran mayoría de los enemigos del Señor van a ser vencidos antes del milenio. El anticristo, el falso profeta, son echados vivos al infierno. Todos los opuestos al Señor van a morir, pero Satanás todavía no. Al principio del milenio es amarrado nomás. No es echado al infierno. Por eso dice, al fin, dice el 25, perdón, dice, porque preciso es que Él reine, va a reinar por 1000 años hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, ¿verdad? Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Este versículo es tan valioso porque a veces pensamos en la salvación, solamente pensamos que el Señor nos libra del infierno, pero aquí como el contexto es la resurrección, el Señor nos libra de la muerte. A los creyentes en este momento y a sus santos en general, al pueblo de Israel, lo librará de la muerte. El Señor al final, ya cuando destruye, más bien cuando se acaba, el cielo y la tierra pasan, todo el mundo muere, los creyentes vamos a seguir viviendo en un cielo nuevo y tierra nueva, donde estará la nueva Jerusalén. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aquí hablan de la gente que dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, Él se proyectaba al día de la resurrección. Él sabía que servir a Dios le costaba, sabía que corría peligro en cualquier momento, pero Él tenía la confianza de que seguiría viviendo por Cristo. Batallaba, como dice aquí, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. La misma idea, ¿no? Que el dicho ese, ¿no? Que la vida es corta, hay que gozarla, así decían antes. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿qué importa? Pero dice, no erréis, no piensen así, no crean que no va a haber resurrección, daremos cuenta. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que no cree en esto de la resurrección, no cree en la vida eterna, entonces van a meter ideas en la mente. Tú no te preocupes, disfruta nomás. El impío goza cuando un creyente pierde la perspectiva. Yo me acuerdo cuando era joven, yo tenía una amiga en el colegio que no era cristiana, pero era mi mejor amiga. Y ella decía muchas malas palabras. Y como dice el dicho, ¿no? El que con lobos se junta, a aullar aprende, ¿no? Y una vez, no sé qué íbamos conversando o me hizo enojar o algo y
y yo dije una mala palabra y ella se volteó y me vio y empezó a aplaudir y dijo, yeah, por fin, ahora sí. O sea, ella festejaba que, que me haya corrompido en ese sentido. Miren aquí, por eso dice, no erréis, las malas conversaciones. Si uno se junta con alguien que no cree en el Señor, con alguien que se burla de la resurrección y del el juicio de Dios, de la palabra de Dios, poquito a poco va a ir cediendo hasta que llega un punto en que uno dice, tiene razón, ¿no? Mejor hay que disfrutar, ¿qué importa? Mucho, el Señor se está demorando mucho, no viene. Y el Señor dice, no, sean sobrios, no pierdan la perspectiva, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, dice, para vergüenza vuestra lo digo. Cuando uno se junta con gente que no conoce al Señor, es vergüenza para uno porque uno debiera de ser luz para ellos, no las tinieblas. Eso es algo contradictorio. Las tinieblas nunca invaden a la luz. La luz invade las tinieblas, aunque sea una vela chiquita. El impacto de la luz es el que prevalece y el Señor usa esa ilustración. Nosotros somos luz en el mundo. El hecho de que la gente no conozca a Dios y se junta con uno es vergüenza para uno porque uno no ha influenciado con palabra y con hecho. Pero dirá alguno, dice Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si acaso tienen esa pregunta, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. A las que nos gustan la jardinería, sabemos que la semilla muere para poder eh, dar fruto. Tiene que morir esa semilla, este, como dice aquí, lo que siembras, dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Es verdad, uno siembra una semillita redondita y sale una planta completamente diferente a la forma de la semilla. No es el mismo cuerpo. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Verdad? Es muy bello ver a veces programas cómo están creciendo las plantitas, ¿no? Dependiendo la semilla, son diferentes las semillas y el cuerpo que sale es diferente. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra la de los terrenales. Aquí explica cuáles son los cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Son diferentes cuerpos, ¿no? Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción o este cuerpo pecaminoso, pero resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo que va para la tierra, que se deshace, ¿verdad? Es deshonrado, es prácticamente queda desnudo, pero va a resucitar en gloria, en un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, o sea, Cristo Jesús, espíritu vivificante. O sea, nuestro cuerpo será completamente diferente con textura, ¿verdad? Seremos un cuerpo glorificado, le llama un espíritu vivo, no un cuerpo muerto. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, tenemos que morir y salir esa semilla como una semilla a sí mismo. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, o sea, el Señor, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial,
tales también los celestiales, o sea, seremos como Jesús. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hermoso, ¿no? Tener la imagen de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. O sea, la palabra misterio no quiere decir un secreto, quiere decir algo que antes no se entendía, pero que ahora está siendo revelado. Les digo lo que Dios está revelando, que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Hablando de los creyentes, no sabemos si será en nuestra generación. Si el Señor viniera hoy, nosotros estamos vivos, no vamos a morir, nos va a transformar, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o sea, se va a oír una trompeta. Cuando se escuche la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, el cuerpo que el Señor les da a esos espíritus que ya han muerto, sus cuerpos, ellos van a levantarse primeros, dice, ellos se van a levantar cuando escuchen la trompeta con cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está el evento del rapto para los dos creyentes, sean vivos o muertos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la palabra sorbida siempre me da la idea de, ¿cuál era la palabra que quería? Sorbida, como aspirada, me da la idea pero no hay, en este diccionario no lo tengo, como que se quita, es quitada la muerte, se hace victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, esta verdad, esta promesa de resurrección para la iglesia o de transformación para el creyente si está vivo, es un motivo para estar firmes, para no contaminarnos, no corrompernos con las malas conversaciones. Y esta promesa nos ayuda a ser constantes, porque sabemos que el Señor en cualquier momento puede venir, creciendo en la obra del Señor siempre, porque sabemos que todo lo que hacemos no es por gusto, no es en vano. El Señor viene por nosotros. Así que terminemos con esta lectura que está chiquita, que es esta primera de Juan 3, del 1 al 6. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No podemos expresar qué significa esto, que seremos como Él es, en cuanto a perfección, en cuanto a el cuerpo será semejante al Señor. No creo que es la imagen de Él que vamos a tener, pero en cuanto a su misma, como dice, a su semejanza, vamos a tener la misma composición, el cuerpo va a tener la misma composición que la del Señor Jesús. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, el que sabe que vamos a estar con Él, que Él viene por nosotros, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se camina
correctamente, camina buscando, obedeciendo al Señor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En ese sentido es la semejanza, que cuando ya estemos con Él ya no vamos a tener pecado, ya no vamos a infringir la ley, ya no, esa es la esperanza de que no moriremos porque no hay pecado en nosotros. Y aquí deja un versículo que nos hace pensar mucho. Todo aquel que permanece en Él, si uno permaneciera en el Señor, no pecaría. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que practica la desobediencia no tiene conciencia, no tiene un corazón renovado, no tiene una mente redimida. Entonces, pero esta porción de Primera de Juan nos amplía, ¿no? Que en el momento que el Señor nos lleve, vamos a verlo y vamos a ser como Él. Nuestro cuerpo va a ser perfecto, sin pecado. Va a ser hay gente que piensa y dice, vamos a tener todos la misma edad. No, las escrituras no nos da detalles. Hay otros dicen que vamos a ser altos como los ángeles y que nuestro cuerpo, casi todos vamos a estar como de 35 años, o sea, porque no hay niños en el cielo. O sea, hay veces que se pintan angelitos como niños gorditos, ¿verdad? En sus pañalitos, ¿verdad? Bien, bien gorditos. Pero todos vamos a tener una conciencia. Entonces, algunos dicen que vamos a ser adultos como la edad del Señor, que el Señor a sus 33 años, de ahí sacan la idea de que vamos a estar todos en una edad de madurez, una edad que así, que no se van a ver viejitos en el cielo. O sea, si uno muere viejito, que va a regresar a su juventud. O sea, que vamos a estar jóvenes en el cielo. Si muere niño, va a estar de edad grande. O sea, que no, esas son especulaciones de que por lo que el Señor muere a esa edad. Obviamente hay episodios donde los discípulos reconocen a los que han muerto, como Abraham, a Moisés. No sabemos porque no los conocían, pero tal vez el conocimiento que todo mundo ya vamos a tener, vamos a ser perfectos, vamos a conocernos todos, vamos a saber todo. Va a ser una, eh, una etapa, algo diferente. Esto nos lleva esta es la promesa del Señor de la resurrección. Entonces hemos visto la tercera, que es nuestra resurrección. Ya hemos visto tres: la resurrección de Jesús, la resurrección de los santos en Jerusalén y la resurrección de los creyentes en Cristo, la iglesia, el rapto. Ah, Vivos o muertos, si estamos en el Señor, nos vamos a ir con Él de todas maneras, no nos quedamos atrás. Así que el Señor dice, alentaos, animaos, anímense, consuélense con estas promesas, ¿verdad? El que está en Cristo lo tiene todo, tiene al Señor, ¿verdad? Y espera esta promesa pronto. Así que no perdamos de vista. La siguiente que vamos a ver va a ser, déjenme ver aquí, tengo, quiero ver el diagrama para el siguiente, creo que van a ser la resurrección de la gran tribulación, que a ver, déjenme ver aquí, que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. A ese vamos a dedicar un poquito de tiempo mañana, si el Señor lo permite. Y después, al que quiero llegar es a los santos de la gran tribulación. Encontré el versículo que ayer tanto quería y no lo podía encontrar. Está en Apocalipsis 20. Si leen Apocalipsis 20, versículo 4, ahí está. Ayer nomás vimos como un abuelo ¿cómo le llaman? Abuelo de pájaro. Vimos rápidamente las 7 resurrecciones, pero cuando mencioné acerca de la resurrección
santos de la gran tribulación, no podía encontrar el versículo y después lo encontré en Apocalipsis 20, versículo 4. Bien, hermanas, vamos a orar para terminar y si tienen una pregunta después, alzan la mano para hacer el comentario. Gracias, Señor bendito, porque, Señor, eres todopoderoso. Señor, nada te detiene. Todos tus enemigos vendrán bajo tus pies, Señor. Tú conquistas todo, tú derrotas todo, toda la maldad, Señor. Tu reino será un reino de justicia y de poder, Señor, de verdad y de paz. Señor, gracias porque en tus planes, en tu mente estaba el restaurarnos completamente, el darnos un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin muerte, un cuerpo sin enfermedades, un cuerpo eterno, así como planeaste con Adán, pero la desobediencia, el pecado causó la muerte y la destrucción, la maldición, el deterioro, el dolor, la agonía, Señor, pero en tu misericordia por Jesús puedes restaurar todas las cosas, Señor, y seremos herederos de tus promesas, seremos, Señor, participantes de tu gloria. Gracias, Señor, porque tú has vencido, Señor, esa promesa, esa esperanza nos fortalece en medio de la tristeza, en medio de las enfermedades, en medio de la muerte aún. Señor, porque sabemos que no nos dejarás ahí. No dejarás que tu santo vea corrupción. Señor, gracias por eso. Gracias porque nuestro hogar está ya contigo. Señor, llénanos de esta promesa, fortalece nuestra fe, ayúdanos a caminar de acuerdo a tu voluntad, para sabiendo que todo lo que hacemos no es en vano. Señor, que tú vienes para darnos bendición, vienes para guardarnos del mal, Señor. Y es en tu nombre poderoso que oramos y te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén, amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Levante su mano y ahí le prendo el micrófono. Bastante claro, temas bastante conocidos, especialmente lo del rapto. Creo que las resurrecciones menos estudiadas son las de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Gran Tribulación. Como no somos nosotros, a veces se lo deja ahí, como no va a ser en el tiempo de nosotros, va a ser después en la Gran Tribulación, no son muy analizados, pero es importante saber porque comprende al pueblo de Israel y ellos son el reloj de la venida del Señor. Bien, si no hay preguntas, hermanas, les agradezco su atención y su asistencia.